El porcelánico es un material de construcción que, pese a sus excelentes propiedades mecánicas, ha estado limitado a cierto tipo de aplicaciones constructivas debido a sus reducidas dimensiones y difícil manipulación. Coverlam es el resultado de años de investigación y desarrollo orientados a eliminar las limitaciones tradicionales del porcelánico. Fabricado gracias a un novedoso proceso de producción, Coverlam es un porcelánico de grandes dimensiones cuyo grosor varía de 5,6 a 3,5 milímetros y cuya superficie puede llegar a alcanzar los 3 metros cuadrados por pieza. Todo ello combinado con las características habituales que definen al grés porcelánico como un material de altas prestaciones. Entre las múltiples ventajas que ofrece Coverlam, la fácil manipulación es una de las más relevantes. Coverlam aporta una reducción considerable en los costes de transporte, dado que el volumen necesario y el peso de carga por metro cuadrado son inferiores en comparación con un porcelánico convencional. En el caso de Coverlam 3,5 milímetros, es posible llevar a cabo el corte de las piezas con un cortavidrios y sin necesidad de utilizar maquinaria pesada. Existe un campo de la construcción donde Coverlam, gracias a su reducido grosor y grandes dimensiones, adquiere un posicionamiento de producto único y diferenciador: la rehabilitación. Gracias a Coverlam, los habituales inconvenientes en la realización de una obra pueden ser minimizados o incluso eliminados. Dado su reducido grosor y con la debida preparación de la superficie, Coverlam puede colocarse sobre el material cerámico preexistente, elevando la cota del suelo unos escasos milímetros. Coverlam es un material que ofrece grandes avances en cuanto a la manipulación en obra y, dependiendo del campo de aplicación, puede reportar comodidad y confort durante la ejecución de una obra. Todo ello manteniendo las propiedades mecánicas que definen al porcelánico como un material superior y ofreciendo la majestuosidad estética característica de una pieza de 3 metros por 1. Coverlam, la solución técnica y estética para vestir espacios y volúmenes. Coverlam se presenta en bandejas apilables de madera en su formato de 1000 x 3000 milímetros. El resto de formatos está embalado en cajas de cartón colocadas sobre palets adecuados a las diferentes dimensiones. Para levantar y desplazar las bandejas de placas de 100 x 300 centímetros, utilizando carretillas elevadoras o grúas de obra, es importante coger las bandejas centradas por el lado largo. En el caso de coger las bandejas por el lado corto, es necesario utilizar horquillas con una longitud mínima de 2,5 metros. Se recomienda trabajar siempre manteniendo una postura correcta, evitando esfuerzos inadecuados en la zona lumbar y utilizar guantes para mejorar el agarre y evitar quemaduras o cortes. Nos aseguraremos de colocar la bandeja cerca de la superficie a revestir y levantaremos la placa por el lado largo hasta colocarla en posición vertical. Coverlam, en su formato 100 x 300 centímetros, puede fácilmente levantarse y colocarse en vertical por una sola persona, aunque debe ser manipulado por dos. Hay que transportar la placa de 100 x 300 centímetros siempre con la ayuda de otra persona, sosteniéndola por la parte superior, manteniéndola rectilínea y protegiendo las esquinas de golpes accidentales.
Seguidamente la apoyaremos con cuidado sobre el lado largo, manteniéndola ligeramente inclinada y colocándola sobre material blando o tablas de madera adecuadamente separadas. Antes de proceder a cualquier operación de corte, nos hemos de asegurar de disponer de una superficie de trabajo limpia y plana y contar con todas las herramientas que se requieren para un corte apropiado. Las piezas de 3,5 milímetros pueden cortarse fácilmente utilizando un cortavidrio y deslizándolo con una presión continua y uniforme sobre la superficie de la pieza de un extremo a otro sin detener el corte. Posteriormente, se separarán las dos piezas ejerciendo una leve presión sobre las dos partes y se cortará la malla de fibra de vidrio con un cúter. Para un correcto acabado y evitar bordes afilados, es importante rematar estos con una lija abrasiva. También pueden utilizarse cortadoras habituales de grés porcelánico o cortadoras eléctricas de disco, tanto para las piezas de 3,5 milímetros como para las piezas de 5,6 milímetros. Cortando la lámina de porcelánico de 3,5 milímetros, sin llegar a cortar la malla de fibra de vidrio, se puede obtener una red de tablas que sirven para revestir fácilmente superficies redondeadas como columnas o esquinas. Para la realización de orificios para cajas de luz o enchufes, se realizan los orificios con punta de taladro en los vértices de la caja que se desea realizar. Se recomienda la utilización de una cortadora eléctrica con discos adiamantados de banda continua. Coverlam puede perforarse fácilmente con la ayuda de herramientas adiamantadas utilizadas para trabajar el vidrio y el grés porcelánico en seco o con agua. Para la creación de orificios de menos de 10 milímetros de diámetro, podemos utilizar la broca de un taladro eléctrico, nunca en el modo percusión y a una velocidad de rotación baja. No hay que ejercer una excesiva presión sobre la superficie de la pieza. Para orificios de más de 10 milímetros de diámetro, utilizaremos una corona perforadora. Empezaremos el perforado manteniendo la herramienta ligeramente inclinada respecto a la pieza. Estas herramientas pueden utilizarse en seco o con agua. Además, Coverlam permite orificios múltiples en una misma pieza. Coverlam puede colocarse en cualquier tipo de placa y solera presente en la construcción, siempre y cuando presenten las características apropiadas. Antes de empezar a colocar el pavimento, tendremos en cuenta que disponemos de todos los utensilios necesarios para trabajar. Una vez hecha la comprobación, nos aseguraremos que el soporte tiene las siguientes características: que esté completamente limpio de grasa, aceite y polvo, y que esté seco, sin restos de partículas sueltas. También comprobaremos que la superficie sea plana, estable, sin grietas y se hayan respetado los tiempos de fraguado recomendados. Por último, nos aseguraremos de que dispone de la dureza y de la resistencia mecánica adecuadas al uso al que se vaya a destinar. Coverlam se puede colocar tanto sobre un pavimento ya existente como sobre un soporte de obra nueva. En ambos casos, hay unos pasos comunes a seguir para su colocación. En general, se recomienda el uso de un adhesivo cementoso mejorado y flexible para soportes cementosos o pétreos habituales en la construcción. Aplicaremos el adhesivo con un doble encolado sin dejar huecos, primero en el reverso de la pieza, con una llana de dientes planos de 3 milímetros, y a continuación en el soporte, con una llana de dientes inclinados de 6 a 9 milímetros, procurando cubrir también las esquinas y los bordes, y evitar vacíos de aire entre el soporte y la pieza.
Una vez extendido el adhesivo sobre la superficie de soporte, apoyaremos la placa por el lado largo y manteniéndola ligeramente inclinada, la colocaremos bajándola y adhiriéndola al soporte. Colocamos los separadores para crear la junta deseada. Se recomienda una junta mínima de 2 milímetros para interiores y de 5 para exteriores. Una vez hechas las juntas, golpear en la superficie utilizando una llana de goma, procurando eliminar los huecos y burbujas de aire. Comprobaremos siempre la perfecta adhesión de las esquinas y aristas. Para rejuntar, se pueden utilizar productos con base de cemento o resina epoxídica. Hemos de ver las indicaciones hechas por el fabricante y esperar hacerlo en el tiempo que nos indican. Así de sencillo es colocar el pavimento Coverland. Ahora hay que respetar los tiempos indicados por el fabricante del adhesivo y no pisar tras las primeras horas después de la colocación. Coverland es un producto ideal para reformas, pues puede ser colocado con facilidad en paredes y pavimentos ya existentes, sobreponiéndose a los mismos sin necesidad de efectuar demolición, eliminando de esta manera las incomodidades de toda obra, ruido, polvo y escombros, reduciendo el tiempo de ejecución. Para ello, en el caso de colocación del Coverland sobre un pavimento ya existente, se debe asegurar que el mismo reúna las condiciones de limpieza, estabilidad y planitud ya comentadas y seguir los mismos pasos que hemos visto hasta ahora. Coverland puede colocarse tanto en paredes exteriores como interiores de múltiples materiales, siempre y cuando estos soportes presenten características apropiadas para la colocación. Antes de empezar a colocar el revestimiento, tendremos en cuenta que disponemos de todos los utensilios necesarios para trabajar. Una vez hecha la comprobación, nos aseguramos que el soporte tiene las siguientes características: que esté completamente limpio de grasa, aceite y polvo, y que esté seco, sin restos de partículas sueltas. También comprobaremos que la superficie sea plana, además de estable, sin grietas, y se haya respetado los tiempos de fraguado recomendados. Por último, nos aseguraremos de que dispone de la dureza y de la resistencia mecánica adecuadas al uso al que se vaya a destinar. Coverland se puede colocar tanto sobre un revestimiento ya existente como sobre un soporte de obra nueva. En ambos casos, hay unos pasos comunes a seguir para su colocación. Haremos una selección del formato en función de la manipulación y la logística que permita la obra. Aplicaremos el adhesivo con un doble encolado sin dejar huecos, primero en el reverso de la pieza, con una llana de dientes planos de 3 milímetros. A continuación en el soporte, con una llana de dientes inclinados de 6 a 9 milímetros, procurando cubrir también las esquinas y los bordes, y evitar vacíos de aire entre el soporte y la pieza. En general se recomienda el uso de un adhesivo cementoso mejorado y flexible para soportes cementosos o pétreos o de placa de yeso habituales en la construcción. El siguiente paso sería extender el adhesivo sobre la superficie de soporte sobre la que se va a colocar la pieza. Eliminaremos los huecos de aire, moviendo ligeramente la pieza con la ayuda de ventosas y golpeando con una llana de goma. Hemos de tener siempre en cuenta la perfecta adhesión de las esquinas y aristas. Hecho esto, colocaremos los separadores para crear la junta deseada. Se recomienda una junta mínima de 2 milímetros para interiores y de 5 milímetros para exteriores.
Finalmente rejuntaremos. Para ello se pueden utilizar productos con base de cemento o resina epoxídica. Hemos de ver las indicaciones hechas por el fabricante y esperar a hacerlo según el tiempo que nos indican. Así de sencillo es colocar el revestimiento Coverlam. En el caso de colocación del Coverlam sobre un revestimiento ya existente, se debe asegurar que el mismo esté bien fijado y seguiremos los mismos pasos que hemos visto hasta ahora. Coverlam es un producto ideal para reformas, pues puede ser colocado con facilidad en paredes y pavimentos ya existentes, sobreponiéndose a los mismos sin necesidad de efectuar demolición, eliminando de esta manera las incomodidades de toda obra, ruido, polvo y escombro, reduciendo el tiempo de ejecución.